Dios le bendiga, amado amigo, hermano, una bendición saludarle. Estamos leyendo el libro La disciplina en la iglesia del escritor Jonathan Leeman, que escribe para 9 marcas. Estamos ya por el capítulo número 12, que se titula El que deja de ser miembro para que no lo disciplinen. El que deja de ser miembro para que no lo disciplinen. José decidió divorciarse de su mujer después de 20 años de matrimonio. Había logrado una buena posición económica y sus adquisiciones mostraban ese hecho progresivamente. Cuando se le preguntó acerca de los motivos, dijo que su mujer y él se habían distanciado irreversiblemente y que simplemente compartían una misma casa. La mujer de José estuvo tristemente de acuerdo, pero no quería el divorcio. Varios de los amigos de José le suplicaron que no continuara con su decisión. Al final, involucraron a uno de los pastores, quien mencionó las palabras disciplina eclesial en el curso de una reunión de 45 minutos. Una semana más tarde, José envió una carta de dimisión a la oficina de la iglesia. Simultáneamente presentó todos los documentos necesarios para divorciarse. Pregunta: ¿debe ser excomulgado José? ¿Puede un miembro de la iglesia evitar la disciplina renunciando a su membresía? Ahora, evaluemos el pecado. Los cristianos no se ponen de acuerdo acerca de si Jesús y Pablo permiten divorciarse por asuntos tales como infidelidad y abandono. Mateo capítulo 19, 9, 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Pero la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que el cristiano no puede divorciarse legítimamente de su esposa por las razones que José mencionó. Este tipo de acto sería una violación del pacto matrimonial establecido por Dios y por tanto es pecado. Además, un pecado como este, especialmente cuando se prosigue a la luz de varias advertencias, sería claro, intencionado y de primera magnitud. Parecería socavar inmediatamente la profesión de fe de la persona. Ahora, evaluemos el arrepentimiento. El arrepentimiento en casos como este sería claramente de un solo color: dejar de proseguir con el divorcio. Pero José no mostró signos de abandonar su decisión. Ahora, veamos los factores complementarios. José intentó evitar la excomunión dimitiendo de la membresía. ¿Es esto legítimo? No. En obediencia a Cristo, los cristianos son llamados a someterse a la confirmación de la iglesia local y a la supervisión. Lo vimos en el capítulo 2. Las personas se unen a las iglesias con el consentimiento de la iglesia local y dimiten con el consentimiento de la misma. Esto quiere decir que una persona no puede entrar en una iglesia y decir: ya soy miembro. Sea cual sea la política de una iglesia, todas tienen alguna manera de comprobar la profesión de fe de la persona para poder confirmarla. Este es exactamente el motivo por el que Jesús dio las llaves del reino a la iglesia apostólica. Es verdad que la membresía de la iglesia es voluntaria en la medida que Jesús no nos obliga a escoger una iglesia antes que otra, pero sí nos obliga a escoger alguna iglesia. De la misma manera que una persona no puede hacerse miembro a sí misma, tampoco puede deshacerse a sí misma de la membresía. Los miembros de la iglesia no pueden adelantarse a la amenaza de la disciplina de la iglesia con una simple dimisión. Lo vimos en el capítulo 2. Puesto que el fin de esta relación
tipo pacto, requiere el consentimiento de ambas partes. Permitir una acción como esa minaría el propósito mismo de Jesús cuando dio las llaves del reino a las iglesias locales para que ejercieran la disciplina. Esto equivaldría a dejar que un criminal bajo arresto dimitiera de su ciudadanía para así evitar la acusación y la condena. Vamos a la conclusión. Los ancianos decidieron no pedir a la iglesia que hiciera algo acerca de la dimisión. En su lugar, propusieron a la iglesia excomulgar a José sobre la base del divorcio. Puesto que los actos de José, después de múltiples advertencias, eran una indicación de impenitencia característica. Y puesto que la decisión de divorciarse era ahora un hecho establecido y legalizado, los ancianos propusieron a la congregación excomulgar inmediatamente a José. Eso lo vimos en el capítulo 3 y 4. La iglesia estuvo de acuerdo y votaron excluir a José de la cena del Señor. Dios le bendiga.